Hay una palabra que usamos todos los días sin definirla nunca: suficiente. Suficiente dinero para el mes, suficiente tiempo, suficiente espacio en la casa, suficiente reconocimiento por lo que uno hace. Cada quien lleva adentro una cifra de lo que sería suficiente, y casi nadie se ha detenido a notar que esa cifra se mueve. La de hace 10 años ya la pasamos, y cuando llegamos no nos detuvimos a celebrar. Subimos la marca y seguimos caminando. Esto no distingue entre casas, pasa donde falta y pasa donde sobra. El que tiene poco supone que el problema es la cantidad. El que consiguió más descubre, casi siempre en silencio, que la inquietud se mudó con él a la nueva casa. Hoy llegamos al final de la serie Gozo en medio del caos, y el apóstol Pablo cierra su carta a los filipenses hablando de dinero. Agradece una ofrenda que le enviaron mientras estaba preso, y en medio de ese agradecimiento suelta algo que suena fuera de lugar en boca de un hombre encadenado. Dice que aprendió a estar contento en cualquier situación. Y el verbo importa, aprendió. No dice que siempre fue así, ni que le tocó una vida tranquila, ni que Dios le acomodó las circunstancias. Dice que lo aprendió, como se aprende un oficio, con tiempo, con repeticiones y con temporadas que nadie elegiría. Filipenses 4, del 10 al 23, el cierre de la carta y el cierre de esta serie. Pablo era judío, nacido en Tarso y formado como fariseo. Durante años persiguió a los cristianos hasta que Cristo lo detuvo en el camino a Damasco. De ahí en adelante pasó el resto de su vida fundando iglesias por el imperio y escribiéndoles cartas cuando ya no podía estar presente. Esta carta la escribe preso. La lectura más común la ubica en Roma, a principios de los años 60 y del primer siglo, porque el texto menciona el pretorio y a los de la casa de César. No todos coinciden. Hay quienes proponen Éfeso o Cesarea, porque esos términos también podían usarse fuera de Roma. La carta no lo resuelve, y no vale la pena fingir certeza donde no lo hay. Lo que sí está claro por el texto mismo es que Pablo está preso, que su caso está pendiente y que escribe con una muerte como una posibilidad real. Filipos era una colonia romana en Macedonia. Después de la batalla que se libró ahí en el año 42 a.C., la ciudad se llenó de veteranos del ejército con ciudadanía romana y con mucho orgullo de tenerla. Era un lugar chico que se comportaba como una Roma en miniatura. La comunidad judía parece haber sido muy pequeña. Cuando Pablo llega, en Hechos 16, no encuentra sinagoga, sino un grupo de mujeres reunidas junto al río. Ahí se convierte Lidia, comerciante de púrpura. Ahí mismo Pablo termina golpeado y en la cárcel, y ahí se convierte el carcelero. Esa es la iglesia a la que le escribe, y hay un dato que cambia por completo cómo se lee este pasaje. Los filipenses habían sostenido económicamente a Pablo desde el principio. Él mismo lo dice en el versículo 15, cuando salió de Macedonia. Ninguna otra iglesia participó con él en cuentas de dar y recibir, solo ellos. Mientras estaba en Tesalónica, le enviaron ayuda más de una vez, y no era gente con dinero. En segunda carta a los Corintios capítulo 8, Pablo describe a las iglesias de Macedonia dando desde una pobreza profunda. La ofrenda que motiva este cierre la llevó Epafrodito, un hermano de esa misma iglesia que hizo el viaje y se enfermó de gravedad en el camino, según Filipenses 2, del 25 al 30. Una cosa más que ayuda a entender el tono. En el mundo greco-romano, el dinero entre amigos casi nunca era gratis. Recibir ayuda te dejaba en deuda social con quien te la daba, y existían fórmulas de agradecimiento que servían justamente para administrar esa deuda. Pablo escribe un agradecimiento que se sale del molde, agradece de verdad, pero se cuida de que la relación no se convierta en un contrato. Eso explica algunas de las vueltas raras que da en estos versículos y que a primera lectura parecen desconfianza. Pablo arranca alegrándose en el versículo 10 y lo primero que hace es quitarles cualquier culpa. Dice que ellos ya se preocupaban por él, pero les faltaba oportunidad.
No hay reproche escondido, no hay un por fin se acordaron, disfrazado de gratitud. Luego se interrumpe, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Está agradeciendo dinero y siente la necesidad de aclarar que no está pidiendo más. Y ahí entra la frase del episodio: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El término griego era vocabulario conocido en su época. Los filósofos estoicos lo usaban para describir al hombre que se basta a sí mismo, que ha entrenado su interior hasta no depender de nada externo. Pablo toma esa palabra y la vacía por dentro. Dice que está contento, pero al final del párrafo aclara de dónde viene esa suficiencia, y no viene de él. Un estoico diría: no necesito nada fuera de mí. Pablo dice: no necesito nada fuera de Cristo. Suena parecido y es exactamente lo contrario. En el versículo siguiente usa un verbo todavía más fuerte: he sido instruido o he sido iniciado. Ese término se usaba para la iniciación en las religiones de misterio, las que prometían un conocimiento secreto reservado a unos pocos. Pablo lo escoge con toda la intención y luego revela el secreto en una sola línea, sin ceremonia y sin misticismo. El contentamiento no es información oculta para cristianos de nivel avanzado. Es algo que se aprende viviendo, y el maestro es Dios. Aquí está lo más incómodo del pasaje. En el versículo 12, Pablo dice que sabe vivir con escasez y que sabe vivir con abundancia. Menciona las dos como cosas que tuvo que aprender. A la escasez le tenemos respeto. Damos por hecho que el hambre, las deudas y la enfermedad enseñan algo. Lo que no solemos aceptar es que la abundancia también es una escuela, y bastante más difícil, porque no se siente como escuela. El hambre le avisa a uno que está necesitado. La abundancia le miente diciéndole que ya no lo está. Nadie ora con la misma urgencia cuando la quincena alcanza. Nadie busca a Dios con la misma intensidad cuando el mes salió bien. Los hijos están sanos y el trabajo va tranquilo. No es que uno decida alejarse, es que la abundancia adormece y uno se entera tarde. Por eso, Pablo pone las dos situaciones en la misma lista de aprendizaje. Un cristiano puede naufragar tanto en la crisis como en la buena racha, y el segundo naufragio tiene menos testigos. Y entonces llega el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos visto en camisetas de deportistas, en publicaciones de metas de año nuevo. Lo usamos como si fuera una promesa de rendimiento sin techo. Léalo con lo que tiene encima. El todo de Pablo tiene contenido y lo acaba de enumerar. Saber vivir humillado, saber tener abundancia, saber estar saciado, saber tener hambre, saber padecer necesidad, ese es el todo. La frase no dice que en Cristo usted puede lograr lo que se proponga, dice que en Cristo puede atravesar lo que le toque, incluida el hambre. Y el verbo que traducimos, me fortalece, está en presente continuo. No es una dotación que Pablo recibió una vez y guardó en la bodega. Es fuerza que le va llegando mientras pasa por eso. Cristo no lo volvió autosuficiente, lo volvió dependiente de una fuente que no se agota. Son dos cosas muy distintas, y la diferencia se nota el día que se acaba el dinero. Del versículo 14 al 17, Pablo vuelve a la ofrenda y hace algo con el dinero que vale la pena mirar despacio. Usa vocabulario de contabilidad, habla de dar y recibir, de cuentas, de fruto que abunde en las cuentas de ellos. Es lenguaje del libro mayor de mercado, y lo invierte. Dice que él no anda buscando el regalo, sino el fruto que se acumula del lado de quien dio. Eso voltea la lógica normal del dinero. Nosotros contamos lo que entra. Pablo dice que en el reino de Dios lo que queda registrado es lo que salió. En el versículo 18 sube todavía más. Toma el dinero que le mandaron y lo describe con lenguaje de sacrificio del Antiguo Testamento. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Es decir, lo que esos hermanos juntaron y que Epafrodito cargó hasta una cárcel, llegó a manos de Pablo, pero subió como ofrenda al altar de Dios. Lo recibió un preso y lo olió Dios.
Ahí conviene detenerse porque eso cambia el peso de las cosas muy ordinarias. La ayuda que alguien da en silencio, el sobre que se entrega sin decir de quién viene, el gasto que una familia absorbe para que otro pueda comer, nada de eso se queda entre las dos partes. Viene versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es el versículo favorito de la teología de la prosperidad y hay que leerlo con cuidado para no dejárselos. Primero, ¿a quién se lo dice? Se lo dice a una iglesia que acaba de dar dinero que no le sobra. No es una promesa suelta que cualquiera puede reclamar desde el sillón. Es lo que Pablo le dice a gente que se quedó con menos para ayudar a otro. Segundo, dice mi Dios. Pablo no está repitiendo un versículo aprendido. Habla del Dios que él probó teniendo hambre. Puede prometerlo porque lo vivió del lado incómodo, y eso le da a la frase un peso que no tiene en boca de alguien que nunca ha pasado necesidad. Y tercero, la medida. No dice que Dios dará de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. La medida no es su carencia, es la abundancia de Dios. Pero fíjense dónde termina la frase: en gloria, en Cristo Jesús. La provisión está localizada en Cristo, no en una cuenta bancaria garantizada. Dios se compromete a sostener a los suyos, no a volverlos prósperos. De ahí sale la doxología del versículo 20, que no es un adorno litúrgico, es la reacción natural de un hombre que acaba de recordar de quién viene todo. La carta cierra con saludos y nombres, y ahí es fácil desconectarse. Pero en el versículo 22 hay una frase que no se puede pasar de largo. Pablo manda saludos de parte de los de la casa de César. No sabemos con precisión quiénes eran. Lo más probable es que se tratara de esclavos y empleados del aparato imperial, no de la familia del emperador, aunque el texto no lo especifica. Aún así, el dato es enorme. Pablo llegó a Roma preso, encadenado, sin plataforma y sin permiso, y el evangelio se metió en la casa del hombre más poderoso del mundo conocido. Es exactamente lo que había dicho al abrir la carta, que sus cadenas habían servido para el avance del evangelio. Al final lo comprueba con nombres. Y cierra con gracia. Empezó con gracia en el capítulo 1 y termina con gracia. Todo lo que hay en medio, el gozo, la humildad, la carrera, la reconciliación, la paz y el contentamiento, está sostenido por esas dos puntas. Ahora vayamos a 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Aprenda el contentamiento en la situación en la que está hoy, no en la que espera. Todos cargamos una frase que empieza con ¿cuándo? Cuando cambie de trabajo, cuando salga de esta deuda, cuando los niños crezcan, cuando me den la plaza. Haga la prueba esta semana. Acuérdese de la frase de cuándo que tenía hace 5 años. Es muy probable que ya se haya cumplido y que la inquietud siga ahí, nada más mudada a una frase nueva. Pablo no aprendió el contentamiento cuando salió de la cárcel, lo aprendió adentro. Si el contentamiento se aprende en la circunstancia real, no en la ideal. Quien espera a que cambie el escenario para empezar, va a esperar toda la vida, porque el escenario siempre tiene una versión pendiente. Esto no es resignación. No está mal buscar mejor trabajo, salir de deudas o querer una casa. Lo que no puede es que su paz esté guardada allá adentro, esperando a que eso ocurra. Número 2. Sospeche de las temporadas buenas. Si Pablo tuvo que aprender a vivir en abundancia, nosotros también. La pregunta concreta es esta: cuando las cosas van bien, ¿ora igual? ¿Lee la Biblia igual? ¿Llega a la iglesia igual? Casi nadie abandona a Dios en la crisis. Lo abandonamos cuando aparentemente ya no lo necesitamos. Y la abundancia no tiene que ser dinero. Puede ser salud, estabilidad, un buen momento en casa. Cualquier cosa que le permita pasar un mes entero sin sentir que depende de Dios es su versión particular de la abundancia. Y ahí es donde necesita más cuidado, no menos. Una forma práctica de trabajar esto es agradecer con nombre propio. No gracias por todo, sino nombrar en voz alta lo que salió bien esta semana
y decir de quién vino. Eso corta la ilusión silenciosa de que salió bien por capacidad de uno. Una forma práctica de trabajar esto es agradecer con nombre propio. No gracias por todo, sino nombrar en voz alta lo que salió bien esta semana y decir de quién vino. Eso corta la ilusión silenciosa de que salió bien por capacidad de uno. Número 3. Deje y déjelo ir. Pablo dice que el que gana es el que da, porque el fruto se acumula en la cuenta de quien dio, y dice que la ofrenda de los filipenses subió a Dios como sacrificio. Aterrizado a esta semana, elija algo que salga de su bolsa y no vuelva, que nadie se entere, que no le convenga, que no le den las gracias en público. Lo que se pone en juego ahí no es el dinero, es la creencia callada de que la seguridad se guarda. Dar es la manera más concreta de desmentir eso con las manos, y no lo haga esperando que Dios le devuelva más. Eso no es dar, es invertir. Y no es el evangelio que predicó un hombre que escribió sobre el hambre desde una celda. Vale la pena mirar el camino completo, porque Filipenses no es una colección de temas sueltos, es un solo argumento. Empezamos con Pablo dando gracias desde una celda y descubriendo que su identidad no era su servicio, sino su condición de siervo comprado. Seguimos con para mí el vivir es Cristo, donde el miedo a perder la vida se desarma solo. Después vino el descenso de Cristo, el que teniendo derecho al primer lugar tomó el último. Luego la salvación que se trabaja en serio, pero nunca a solas, porque el que la produce es Dios. Después el currículum religioso perfecto tratado como basura. Luego la confesión de que todavía no llego y sigue corriendo. Después 2 mujeres peleadas y una iglesia obligada a meterse. Luego la ansiedad y la paz que monta guardia. Y hoy el dinero y el contentamiento. Mire lo que Pablo hizo carta adentro. Fue quitando uno por uno los apoyos con los que sostenemos la vida. Su servicio, su vida misma, su lugar y su prestigio, su esfuerzo, su historial religioso, su progreso espiritual, su razón en el pleito, su control del futuro y al final sus cosas. Cuando se retiran todos estos puntales, uno esperaría que la construcción se venga abajo y no se cae. Y lo que queda de pie es lo único que nunca fue puntal, Cristo. Ese es el gozo de esta carta y por eso Pablo se atreve a mandarlo. Si el gozo dependiera de las circunstancias, ordenarle a alguien que esté gozoso sería una crueldad. Pero el gozo de Filipenses está anclado en el Señor, y el Señor no cambia con la quincena, ni con el diagnóstico, ni con el resultado del examen. Si usted es de Cristo, esta serie no fueron 9 consejos para llevarse mejor con la vida, fueron 9 maneras de decir lo mismo. Usted no se sostiene, Él lo sostiene. La obra que empezó en usted no la va a soltar. Y la carta termina donde empezó, en gracia. Entonces la pregunta que deja este cierre no es cuánto aprendió, sino en qué está apoyado hoy. Porque los puntales vuelven a crecer solos. Uno los quita en enero y para junio ya están otra vez ahí, más discretos y mejor disfrazados. La vida cristiana no consiste en quitarlos una vez, sino en volver a Cristo cada vez que uno se descubre recargado en otra cosa. Eso también es aprender, igual que el contentamiento, con repeticiones. Si usted escucha esta serie y no es cristiano, quiero ser honesto sobre lo que acaba de oír, porque no es un manual de superación personal disfrazado de Biblia. Todo lo que dijo Pablo lo dijo un hombre encadenado, con un juicio pendiente que podía terminar en ejecución. No escribía una carta cómoda ni desde una temporada tranquila, y desde ahí afirmó que morir era ganancia y que había aprendido a estar contento con hambre. Eso, dicho por un preso, solo puede ser una de 2 cosas: un delirio o la reacción normal de alguien que tiene algo que la cárcel no puede quitar. Y ahí está la confrontación de toda esta serie. Nosotros suponemos que si arreglamos las circunstancias, vamos a estar bien. Más ingreso, mejor pareja, la casa propia, el título terminado, el hijo encaminado. Es probable que usted ya haya cumplido varias metas que en su momento parecían la solución.
y sabe por experiencia propia que la calma que trajeron duró poco. La Biblia explica por qué. El problema no es la cantidad de lo que tiene. El problema es que fuimos hechos para vivir en relación con Dios y estamos separados de Él. Y ninguna cantidad de cosas buenas llenan un hueco que no tiene forma de cosa. Esa separación no es mala suerte ni accidente. La Biblia lo llamó pecado. Y no se refiere nada más a delitos graves. Se refiere a vivir administrando la propia vida como si Dios no tuviera ningún derecho sobre ella. De eso somos culpables todos, incluidos los que nunca han hecho nada que la sociedad castigue. Y ahí es donde se cae la comparación con el que está peor. Filipenses ya dio la respuesta en el capítulo 2. Cristo, siendo Dios, no se aferró a su lugar. Tomó forma de siervo, se hizo hombre y murió en una cruz cargando el castigo que corresponde a nuestra culpa. Dios lo resucitó y lo exaltó, y un día toda rodilla se doblará ante él, la suya también, de una forma o de otra. Y en el capítulo 3 está lo que Pablo entendió después de una vida entera intentando ser bueno. Hay dos tipos de justicia. Una se fabrica con esfuerzo, con religión y con buena conducta. La otra se recibe, y solamente la segunda le alcanza a Dios. Señor amado, tú no necesitas nada de nosotros, no te falta nada y aún así te acercaste. Confesamos que hemos buscado descanso en cosas que no lo dan. Hemos medido nuestra paz por lo que tenemos y por cómo nos fue en la semana. Hemos vivido como si lo poco fuera una injusticia tuya y lo mucho un mérito nuestro. Enséñanos, Señor, cómo enseñaste a Pablo. No nos ahorres las lecciones si con ellas nos vuelves dependientes de ti. Y cuídanos en las temporadas buenas, cuando dejamos de sentir que te necesitamos, aunque te necesitemos igual. Te pedimos por los que hoy tienen poco. Sosténlos, provéeles, y que no confundan tu silencio con tu ausencia. Y por los que hoy tienen de sobra, que no les endurezca el corazón, y que sus manos permanezcan abiertas. Padre, por los que todavía no te conocen y han escuchado hoy, abre sus ojos, concédeles vida donde hay muerte y fe donde hay resistencia, porque nadie puede venir a ti si tú no lo traes. Gracias porque tu gracia no se compara ni se merece. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Con este episodio cerramos Gozo en medio del caos. 9 episodios recorriendo una carta que un preso escribió para hablar de gozo y que termina hablando de dinero y de gracia. Si algo se lleva de todo esto, que sea esto. El gozo del cristiano no depende de que la vida cambie, sino de quien lo tiene agarrado. Sigan firmes, no porque tengan fuerzas, sino porque el que lo sostiene no se cansa. Esto ha sido Firmes en medio del mundo. Nos escuchamos en la próxima serie.